Tomates verdes fritos, parte 34. Al ser Birmingham tan duramente atacada por la prensa y por la televisión, la gente se sintió confusa e irritada del sinfín de aspectos positivos que habían presidido el trato entre ambas razas. Nada decían. Pero 25 años después, Birmingham tendría un alcalde negro y en 1975, Birmingham, otrora conocida como la ciudad del odio y el miedo, fue calificada de ciudad de todos los americanos por la revista Look. Que se habían tendido muchos puentes, decían, y que los negros que tiempo atrás se habían marchado al norte habían vuelto a su lugar de origen, que todos habían andado mucho trecho para acortar las distancias. Evelyn era consciente de ello, pero pese a todo, mientras estaba allí sentada en el parking, se quedó de piedra ante la gran cantidad de Cadillacs y Mercedes que salían y entraban en él. Naturalmente, había oído que en Birmingham había negros millonarios, pero nunca los había visto. Mientras observaba cómo iban llegando los feligreses, la asaltó de pronto aquel antiguo temor a los hombres de color. Echó una ojeada por el interior del coche para cerciorarse de que todas las puertas tenían puesto el seguro, e iba ya a arrancar para marcharse, cuando un matrimonio y sus 2 hijos pasaron junto al coche, riendo entre sí. Aquello la hizo volver a la realidad y se calmó. Y al cabo de unos minutos, se armó de valor y entró en la iglesia. Pero incluso después de que el ujier, con el clavel en la solapa, le sonriera y le diera los buenos días, mostrándole el camino hacia un asiento libre pasillo delante, aún estaba temblando. Le latía el corazón aceleradamente y sentía como si las piernas no la sostuvieran. Había pensado sentarse atrás, pero el ujier la había acomodado justo en el centro. Al cabo de unos instantes, Evelyn empezó a sudar a mares y a quedarse sin aliento. No parecía atraer muchas miradas. Algunos niños le dieron la cabeza y la miraron. Ella les sonrió, pero ellos no le devolvieron la sonrisa. Ya había decidido marcharse cuando un hombre y una mujer se sentaron uno a cada lado de donde ella estaba. Así que ella estaba otra vez, atrapada en el medio, como siempre. Era la primera vez en su vida que se veía rodeada solo por gente de color. De pronto, se sintió muy poquita cosa, menos que la cola de un ratón, como una imagen sin color en un libro de cuentos para colorear, como una mustia flor en un jardín. La joven esposa que se sentaba a su lado era despampanante, vestida de una manera que Evelyn solo había visto en las revistas. Habría podido ser perfectamente una modelo de alta costura de Nueva York, con su vestido de seda cruda, color gris perla, y zapatos y bolsa de piel de serpiente. Al pasear la vista por la nave, Evelyn se percató de que nunca había visto tanta gente bien vestida en ninguna parte, en todos los años de su vida. Seguía inquieta por la presencia de los hombres, con unos pantalones demasiado ajustados, así que se concentró en las mujeres. Siempre las había admirado su fortaleza y su compasión. Siempre le había maravillado que pudieran querer y desvivirse por los niños blancos y cuidar de ancianos y ancianas blancos con tanto mimo y dedicación, mucho mejor de lo que ella se creía capaz. Se fijó en la manera que tenían de saludarse, en su maravillosa y total desinhibición, en la gracilidad de sus movimientos, incluso de las más gruesas. No habría querido tenérselas que ver con ninguna de ellas, desde luego, pero sí le hubiera encantado que alguien se hubiera atrevido a llamarlas vacas. Cayó en la cuenta de que había visto muchas negras en toda su vida sin fijarse realmente en ellas. Allí había mujeres realmente guapas, estilizadas morenitas con pómulos como reinas egipcias, y las más robustas tenían un aspecto magnífico, con un pecho opulento. Y pensar que había tantos que antiguamente querían parecer blancos
Debía de desternillarse en la tumba ante todos esos cantantes blancos, tan del gusto de la clase media, empeñados en cantar como los negros, y ante tanta chica blanca con trenzas y peinados a lo afro. Se habían vuelto las tornas. Evelyn empezó a relajarse y a sentirse un poco más cómoda. No sabía por qué, pero había imaginado el interior de aquella iglesia muy distinto. Al mirar en derredor, Evelyn se dijo que habría podido ser cualquiera de las docenas de iglesias de Birmingham a las que iban los blancos. Y entonces, de pronto sonó el órgano, y los 250 miembros del coro, con túnicas de vivos colores, rojo y marrón, se levantaron y empezaron a cantar con una fuerza e intensidad que la dejó casi sin aliento. oh happy day, when Jesus washed my sins away, He taught me how to sing and pray. And you were just in every day. Oh happy day, when Jesus washed my sins away. Oh happy day. Después volvieron todos a sentarse, y el reverendo Porter, un hombre alto y fornido, con un vozarrón que atronaba en la iglesia, se levantó de su silla y empezó su sermón, titulado La dicha de amar a Dios. Y lo dijo con total convicción. Evelyn sintió como si aquellas palabras impregnaran toda la iglesia. El reverendo acompañaba su sermón, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás, con exclamaciones o risas de felicidad, y sus feligreses lo secundaban acompañados al órgano. Evelyn se dijo que había estado en un error. No es que aquella iglesia fuera como cualquier iglesia frecuentada por blancos. Es que no tenía nada que ver con los secos y desangelados sermones a los que estaba acostumbrada. El entusiasmo que ponía el reverendo al hablar del Señor era contagioso y prendía como una llama por toda la nave. Les decía, les aseguraba, con patente y poderosa autoridad, que su Dios no era un Dios vengativo, sino un Dios de amor, y de bien, y de perdón, y de gozo. Y empezó a bailar y a sacar pecho y a cantar, conmovido como estaba, con el sudor humedeciéndole el rostro, que de vez en cuando se enjugaba con un pañuelo blanco que llevaba en la mano derecha. A cada frase que cantaba, toda la iglesia le contestaba: no podréis ser dichosos si no amáis a vuestros semejantes. Verdad es, Señor. Amad a vuestros enemigos. Les amaremos, Señor. Olvidad los viejos agravios. Los olvidaremos, Señor. Alejad de vosotros al viejo demonio de la envidia. Lo alejaremos, Señor. ¿Acaso no nos perdonó el Señor? Sí, nos perdonó. ¿Y no vamos a perdonar nosotros? Perdonaremos, Señor. Errar es humano, perdonar divino. Así es, Señor. No habrá resurrección para los cuerpos corroídos por los gusanos del pecado. No la habrá, Señor. Pero Dios puede reformarnos. Verdad es, Señor. Dios es bueno. Nuestro Señor bondadoso. Qué bondadoso es nuestro Dios. Verdad es, Señor. Jesús es nuestro gran amigo. Verdad es, Señor. Por más que nos bauticen o nos circunciden, nada significa si no somos ciudadanos de la gloria. Verdad es, Señor. Gracias, Jesús, nuestro buen Dios Todopoderoso. Alabamos tu nombre esta mañana y te damos las gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, Jesús. Cuando el reverendo hubo terminado, toda la iglesia estalló en aleluyas y amenes, y el coro empezó de nuevo hasta que toda la iglesia vibró con él. La bendita sangre del Cordero, que redimió nuestros pecados. Díganme, oh criaturas de Dios, ¿conocen un sacrificio mayor? Evelyn no había sido nunca una persona religiosa, pero aquel día
Se sintió como transportada desde su asiento, más allá de los temores que la lastraban y cohibían. Sintió abrirse su corazón y llenarse del prodigio de estar viva y consciente de ello. Se sintió flotar hacia el altar, donde un blanco Jesús, pálido y delgado, con una corona de espinas, la miraba desde el crucifijo diciendo: «Perdónalos, hija mía, porque no saben lo que hacen». La señora Trotwood tenía razón. Había confiado su desazón al Señor, y Él la había aliviado. Evelyn respiró profundamente, y con su aliento despidió toda la carga de resentimiento y odio, y en la propia Towanda. Al fin era libre. Y en aquel mismo momento perdonó al joven del supermercado, al médico de su madre y a las chicas del parking, y se perdonó a sí misma. Era libre, libre, igual que todas aquellas personas que estaban allí con ella y que, pese a haber sufrido tanto, no habían dejado que el odio y el temor aniquilaran su capacidad de amar. El reverendo Porter pidió entonces que todos los feligreses allí presentes estrecharan la mano de quien estuvieran a su lado. La hermosa joven que se sentaba junto a Evelyn se la estrechó y le dijo: «Que Dios la bendiga». Evelyn se la estrechó a su vez fuertemente y le dijo emocionada: «Gracias, muchísimas gracias». Al salir de la iglesia, volvió la cabeza mirando hacia la puerta a modo de despedida. Puede que hubiera entrado allí aquel día tratando de comprender cómo era ser negro. Y comprendió entonces que ni ella ni aquellos en cuya compañía acababa de estar nunca comprenderían cómo era ser blanco. Sabía que nunca iba a volver allí. Aquel lugar era de ellos. Pero por primera vez en su vida había sentido alegría, verdadera alegría. Era alegría lo que ella veía en los ojos de la señora Trotwood, pero no había sabido reconocerla. Se dijo que acaso nunca volviera a sentirla, pero por lo menos la había sentido una vez, y no olvidaría aquella sensación por más años que viviera. Habría sido maravilloso poderles decir a todos los que estaban en la iglesia cuánto había significado aquel día para ella. También habría sido maravilloso que Evelyn hubiera sabido que la joven cuya mano estrechó era la hija mayor de Jasper Peavy, mozo de los coches cama, que al igual que ella había conseguido también superarse. Boletín de los Ferrocarriles del Sur, 1 de junio de 1950. El empleado del mes. Solo se preocupa de que la gente esté contenta y de hacerle el viaje más agradable. No olviden, por favor, a este gran empleado de los ferrocarriles al votar por el empleado del mes. Así se expresó el pasajero del Silver Crescent, Cecil Laney, al referirse al mozo de los coches cama, Jasper Q. Peavy. Este afable empleado no ha recibido más que elogios desde que empezó a trabajar para los ferrocarriles a la edad de 17 años, en un principio como mozo en la estación terminal de Birmingham, Alabama. Desde entonces ha sido, sucesivamente, cocinero, mozo de carga en las mercancías, camarero del vagón-restaurante, mozo del coche salón, y fue ascendido a mozo de los coches cama en 1935. En 1947 fue nombrado presidente de la sección de Birmingham de la Hermandad de Mozos de Coches Cama. El pasajero Sr. Laney comentó también: «Las pequeñas atenciones de Jasper empiezan en el instante mismo en que el pasajero sube al tren. Pone especial cuidado en que todo el equipaje esté en su sitio y durante el trayecto está atento a cualquier detalle que pueda hacer el viaje más agradable, con su ancha y omnipresente sonrisa y riendo a veces del modo más alegre. Pocos minutos antes de llegar a la estación, siempre anuncia: dentro de unos minutos llegaremos a... Si desean que los ayude con el equipaje, lo haré con mucho gusto». Para nosotros es como un amigo en quien se puede confiar, un amable anfitrión, un vigilante siempre alerta, servicial y dispuesto a hacerte un favor. Entretiene a los niños y ayuda a sus madres si las ve abrumadas. Y es sumamente cortés, solícito y eficiente. Los pasajeros le estamos profundamente agradecidos por todo ello. No es frecuente encontrar un hombre así en los tiempos que corren. Jasper es pastor laico de la Capilla Baptista de la calle 16 de Birmingham y padre de 4 hijas. 2 de ellas son maestras, una estudia para enfermera y la menor proyecta estudiar música en Nueva York.
Felicitamos a Jasper Q. Peavy, empleado del mes de los ferrocarriles.